de reproducir posteriormente la charla. Bueno, pues bienvenidos todos a esta jornada de capacitación continuada del Centro de Conciliación Solucionar de la Corporación Intermediar. Cordial saludo a todos los conciliadores en derecho de la lista del Centro de Conciliación Solucionar, así como a los demás invitados que se encuentran con nosotros, así como a aquellas personas, abogados que aspiran a ser parte de la lista del Centro de Conciliación, a nuestros auxiliares jurídicos que se conectan de diferentes lugares del país y a todos los abogados que concurren a la presente capacitación. Entonces, Vane, por favor, coloquemos la presentación. Vamos a utilizar una presentación muy breve y vamos a empezar a referirnos a aquellas novedades del estatuto. No sin antes recordar que ya tenemos algunas demandas en curso contra la norma. Demandas que se esperaban, ¿no? Por ejemplo, aquella muy conocida referente al tema de que las actas de conciliación no requieren ser elevadas a escritura pública. Venimos luchando desde la ley 1395 del 2010, luchando porque las actas no requieran ser elevadas a escritura pública, pero pues ustedes entenderán, nuestros queridos notarios, pues no les interesa que estas normas salgan adelante, toda vez que eso afectaría en gran manera la labor notarial, por así decirlo. Entonces, bueno, esta es nuestra portada, nuestro Centro de Conciliación Solucionar, y estamos en el marco de una jornada de educación continua. Igualmente están allí el correo electrónico del suscrito, mi número de celular, si alguien al final de la charla o después de ella requiere hablar conmigo. Continuemos, Vane. Allí van a encontrar ustedes en la presentación que les vamos a enviar a todos los datos de contacto del Centro de Conciliación Solucionar para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Bueno, ¿qué novedades tiene el estatuto? Una de las cosas interesantes que uno encuentra en esta norma, a diferencia de la ley 640, es que la ley 640 iniciaba de una forma algo extraña, porque si ustedes recuerdan, el artículo número 1 de la ley 640 es el acta y el 2 son las constancias. Es decir, era una norma que lo insertaba uno de una vez como en la parte procedimental. El estatuto tiene algo muy chévere y es que tiene principios. Es una norma que trae principios. ¿Y por qué son importantes los principios en las normas? Porque los principios nos ayudan a interpretar la norma. Y no solamente nos ayudan a interpretar, sino que los principios constituyen el fundamento normativo. Creo yo que en buena hora el estatuto desarrolla algunos principios que ya los conocíamos, pero que estaban dispersos especialmente en la jurisprudencia. ¿Como cuáles? El principio de neutralidad, el principio de autocomposición, la garantía del acceso a la justicia. Pero hay otros principios muy interesantes que trae la norma y que son verdaderos principios que podemos considerar como una novedad. Me refiero especialmente a aquel principio contemplado en el numeral 8 del artículo 4, independencia del conciliador. Diría yo que en buena hora este principio está en la norma, porque teníamos algunas dificultades, especialmente cuando se pensaba por algunos actores que el director del centro de conciliación era el jefe de los conciliadores, o que el centro de conciliación tenía facultad de administrador de justicia. Finalmente, a través de este principio, podemos encontrar que el conciliador no tiene jefe, que el conciliador es el que administra justicia y que él puede hacer sus audiencias de conciliación con independencia. Recordemos que es el centro de conciliación el ente administrativo y es el conciliador el que administra justicia. Igualmente, vemos unos principios interesantes como aquellos que desarrollan el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. El numeral 7
también contiene un principio que es bien interesante, que es el principio de la transitoriedad en la función de administrar justicia. Hay algo relevante en este principio y es que se le ponen límites a esa transitoriedad. Es decir, ese principio nos indica en qué momento empieza la función temporal de administración de justicia y en qué momento termina. Si ustedes van a ese numeral 7 del artículo 4, indica lo siguiente: la función transitoria inicia con la designación como conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación, o también podría cesar con la constancia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros administramos justicia, óigase bien, desde el momento en que aceptamos la designación. A partir de ese momento, tenemos el ropaje, tenemos la investidura de administrar justicia. ¿Y hasta cuándo va? Hasta el momento en que firmamos el documento con el que cierra el trámite conciliatorio, que bien podría ser o un acta de conciliación o una constancia. Adicionalmente, y en materia de principios, encontramos algo bien novedoso, que son principios para las conciliaciones virtuales. Entonces se nos habla de 4 principios que quizás no voy a desarrollar el día de hoy, pero que muestran claramente la intención del legislador de apropiarse de todo lo que ocurrió con ocasión de la pandemia. Algunas personas me preguntan si este tema de la conciliación virtual nació con la pandemia, y les respondo que definitivamente no. Yo recuerdo por allá en el año 2012, cuando trabajaba como conciliador con el doctor Alberto Rivera Marín, quien lo veo conectado acá a esta capacitación. Yo recuerdo que con el doctor Rivera Marín ya por allá en el año 2012 hacíamos audiencias de conciliación virtual, lo cual implica que para aquella época ya teníamos normativa para las conciliaciones virtuales. Lo que ocurrió con la pandemia es que la pandemia generó que toda esa normativa se pusiera en práctica, que toda esa normativa se desarrollara aún más con el decreto 806 y con la norma que llegó posteriormente con la ley que volvió el decreto, que lo volvió ley. En ese orden de ideas, indicarle a quienes nos acompañan en esta capacitación que la virtualidad en las conciliaciones no nació con la pandemia. La virtualidad viene de mucho antes del estatuto y viene de mucho antes del año 2020, época en la que inició la pandemia. Continuemos con la siguiente diapositiva, Vanessa. Para los que recientemente se conectan, estamos hablando de las novedades que incorpora el estatuto a la conciliación. Y les recuerdo a quienes se conectan que esta norma solo entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2023, razón por la cual en la presente fecha continuaremos funcionando con la Ley 640 del 2001. Hay algo muy interesante que trae la norma, y es que la norma hizo algo muy similar a lo que intentó hacer el decreto 1818 de 1998. Recordemos que en ese decreto se agrupaba todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este estatuto, a diferencia del decreto, lo que hace es incorporar toda esa normativa que estaba dispersa en la ley 640, en la ley 1395 del 2010, en el decreto 1818, en la ley 1437 y en muchas otras normas que regulaban conciliación en diferentes áreas del derecho. Así que una de las grandes novedades de la norma es que en un solo estatuto se agrupa toda esa normativa que estaba dispersa, tanto para la conciliación en derecho como para la conciliación en equidad. Y ya que hablamos de conciliación en equidad, quiero botar un dato curioso. No voy a hablar hoy de conciliación en equidad, pero el estatuto trae una normativa en la materia. Pero quiero botar un tipcito
a aquellos colegas que ocasionalmente frecuentan a los conciliadores en equidad. Y es que la norma trae algo muy interesante en conciliación en equidad, y es que dice algo así como que, como los conciliadores en equidad prestan un servicio gratuito, los abogados que acudimos en representación de alguien ante conciliadores en equidad no podemos cobrar honorarios. Situación bien interesante, ¿no? Porque, es decir, nos están de entrada diciendo a los abogados, si usted acude a donde un conciliador en equidad, como él no cobra, usted tampoco puede cobrar. Así que, queridos colegas, mucho cuidado. Cuando acudan a donde conciliadores en equidad, siempre tengan presente que no podemos cobrar honorarios. En ese orden de ideas, bienvenidos en los centros de conciliación privados, bienvenidos a su centro de conciliación Solucionar o al centro de conciliación Alianza de Líderes del doctor Camilo, que nos acompaña en la presente conferencia. Asimismo, este estatuto incluye el proceso de conciliación de manera digital, de manera física o mixta. Es decir, una novedad bien interesante. Nos da la posibilidad al estatuto de hacer conciliaciones mixtas. Así como hoy en día están tan de moda los diplomados híbridos o las especializaciones híbridas, donde una parte se hace virtual y otra parte se hace presencial, pues ya la norma nos está dando la posibilidad de que hagamos una parte de la audiencia de manera virtual y otra parte presencial, o que tengamos personas en presencia del conciliador en la sala y otras personas conectadas de manera virtual. A eso se refiere la norma respecto al proceso de conciliación mixto. Igualmente, la norma amplía los operadores que van a entrar a la conciliación en derecho o que van a administrar justicia a nivel de conciliación, y encontramos allí un nuevo actor que ya lo teníamos pero que estaba en otra norma, que es el defensor del consumidor financiero. Entra este defensor con facultades de conciliar en derecho. Y hay algo muy importante que presenta la norma en materia de estos funcionarios que concilian. Y es que les dice expresamente, lo vamos a ver más adelante, que su facultad es indelegable. Y quiero resaltar especialmente a aquellas personas que litigan ante comisarios de familia. Yo me he encontrado con una sorpresa algo increíble en las comisarías de familia de todo el territorio nacional, al menos de Bogotá y de algunos municipios de Sabana Occidente donde he tenido la oportunidad de ir, y me he encontrado con que la conciliación la hace el psicólogo o que la conciliación lo hace la trabajadora social. Pues bien, en buena hora, el Estatuto de Conciliación le está diciendo a los funcionarios públicos que ustedes no pueden delegar la facultad de conciliar. Asimismo, vemos una novedad muy interesante pero compleja, y es que con el estatuto los notarios pueden crear sus centros de conciliación en derecho. Esta situación nos va a poner el mercado muy complejo. ¿Por qué? Porque va a llegar mucha más competencia a nivel de centros de conciliación privados. En ese orden de ideas, ya no, el único facultado para conciliar en la notaría no va a ser el notario, sino que adicionalmente, si ese notario conforma su centro de conciliación, ese notario podrá tener su lista de conciliadores en derecho, tal y como está previsto para el proceso de insolvencia de persona natural no comercial. Obviamente, esa posibilidad que tienen las notarías va acompañada de la inspección, control y vigilancia que igualmente le hará el Ministerio de Justicia y el Derecho a las notarías. Esperaremos que no se cometa el error a la hora de reglamentar tarifas para las notarías de dejar a los notarios con tarifas por debajo
o con beneficios tarifarios que no tenemos los centros de conciliación en derecho. Así que a quienes me acompañan el día de hoy, pensaría yo que la competencia se pone un poco más compleja en la medida en que entran unos nuevos actores a formar centros de conciliación en derecho. Siguiente, Vane. Recuerden, quienes deseen hacer preguntas, las vamos a colocar en el chat y al final, faltando unos 15 minutos, me dedicaré a responder las preguntas que ustedes coloquen en nuestro chat. Igualmente, la norma establece parámetros para la prestación de los servicios. ¿De dónde salió esto? De la NTC 5906. Quienes no conocen la norma NTC, me estoy refiriendo a la norma técnica de calidad de los centros de conciliación. Y en buena hora llega esto. Digo que en buena hora porque realmente tenemos muchos centros de conciliación de garaje, muchos centros de conciliación que no cumplen con los mínimos que se exigen para tener un centro. Así que se colocan algunas directrices a nivel de calidad, de participación y de responsabilidad social. Considero yo que el estatuto tiene una, digamos que una amplia visión social en la medida que compromete más a los centros de conciliación en la promoción de la figura, en las jornadas gratuitas y en muchos otros aspectos que van a generar que la conciliación crezca en todo el territorio nacional. Para quienes trabajan en la parte administrativa de los centros, es bueno decirles que hay unas nuevas obligaciones con el estatuto. Esas nuevas obligaciones las encontramos en el artículo 21, numerales 3, 10, 11, 12, 13, 14 y 16. Allí vamos a encontrar nuevas obligaciones que no tenía la ley 640, como cuáles vamos a citar algunos ejemplos de algunas obligaciones que no estaban en la ley 640 o que no eran taxativas. Por ejemplo, la tercera, velar porque las audiencias se desarrollen en un lugar y en condiciones adecuadas. Y es bueno que la norma traiga este tipo de exigencias, toda vez que la estética, el lugar, la sala, tiene mucho que ver con la solución de conflictos. Recuerdo en una oportunidad que estuve en un centro de conciliación en el que en una de sus salas había un torero matando al toro con su espada y chorreándole sangre. Yo me preguntaba en ese momento si ese era un cuadro adecuado para una sala de conciliación, toda vez que la sangre y la espada del torero como que indicaba más violencia que cualquier otra cosa. Así que definitivamente se vuelve interesante que se le diga al centro que debe tener unas salas y unos espacios adecuados para la prestación del servicio. Asimismo, obligaciones como la incluida en el numeral 14 o en el numeral 16. El numeral 16 que señala realizar por lo menos una vez al año una campaña de promoción en mecanismos de resolución de conflictos en el área de influencia u operación del centro para el cual se encuentra habilitado. Ojo a esto, no estamos hablando de nuestras jornadas gratuitas. Estamos hablando de una campaña de promoción del mecanismo. Claro está, en el marco de una campaña podríamos hacer una jornada de conciliación gratuita, pero básicamente lo que le está pidiendo la ley al centro o el estatuto al centro es promocione la figura. ¿Y cómo podemos promocionar la figura? Con conferencias, con charlas, con publicidad, con jornadas de conciliación gratuita y con diferentes mecanismos que lleven a posicionar la figura
en el contexto o en el ámbito donde el centro de conciliación presta sus servicios. Asimismo, la norma, al darle la posibilidad a los notarios de que constituyan sus centros, pues también le da al Ministerio de Justicia y el Derecho la facultad de que el ministerio inspeccione, controle y vigile los centros de conciliación. Igualmente en buena hora la norma, porque el ministerio tenía muchas dificultades con la conciliación en las notarías, toda vez que los notarios se amparaban en la vigilancia que hace la superintendencia. Entonces, como que había allí un dilema para los señores notarios de que, bueno, ¿a quién le respondo? Le respondo a la superintendencia, le respondo al ministerio, y pues bueno, ya queda claro en el estatuto que es el ministerio quien tiene la función de inspección, vigilancia y control tanto de los centros de conciliación privados como de los públicos, como los centros de conciliación de los consultorios y los centros que lleguen a conformar los notarios a partir del 1 de enero del año 2023. Atención a los conciliadores. Conciliadores, para nosotros también hay nuevas obligaciones. ¿Como cuáles? Como la contemplada en el numeral 3 y 4 del artículo 29. Miremos cuáles podrían ser esas nuevas obligaciones. Aquí viene algo muy interesante. Y el numeral 3 señala lo siguiente: propender por un trato igualitario entre las partes. Y yo quiero aquí hacer una reflexión, incluso un ejemplo desde lo personal. A veces tenemos en audiencias esa señora hermosa, esa joven hermosa que llega a la conciliación, acompañada de ese señor feíto que llega a la audiencia. Entonces llega esta expareja por un tema de custodia, cuota alimentaria y visitas, y nosotros los hombres de pronto se nos van los ojos hacia la señora y nos enamoramos a primera vista, y de pronto cuando habla la señora le decimos: su merced, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo colaborar? Y cuando habla el señor, usted cállese, su merced, cuénteme, usted cállese. Entonces, le está diciendo el estatuto al conciliador: oiga, hay que tener un trato igualitario. Y es que quiero hacer una reflexión para los conciliadores. La reflexión es que cuando usted, a través de su lenguaje corporal, no trata igualitariamente a las partes, usted desequilibra la audiencia. Es decir, usted no necesita decir nada para desequilibrar la audiencia. Con la forma como usted mira a una de las partes, usted ya puede desequilibrar la audiencia. Y cuando una de las partes empieza a sentir que el conciliador está comprometido con la otra, sencillamente no hay conciliación. Yo quiero decirles algo, queridos colegas. Toda conciliación en derecho requiere algo de equidad, porque si no hay equidad, no hay acuerdo. Y toda conciliación en equidad requiere algo de derecho, porque el hecho de que el acuerdo sea en equidad no quiere decir que desconozca el derecho. La equidad y el derecho van de la mano. En materia de conciliación, la equidad no puede quedarse por fuera del acuerdo, porque las partes concilian cuando notan que en el acuerdo hay equidad, que el acuerdo es equitativo, que es justo. Pero cuando usted desbalancea la ecuación, ahí ya no hay acuerdo. Y tengamos cuidado, queridos colegas, cuando proponemos fórmulas de acuerdo. Las fórmulas de acuerdo en el conciliador son sumamente peligrosas, porque cuando usted expresa una fórmula de acuerdo, usted indirectamente se puede estar colocando del lado de una de las partes. Así que, bienvenida a la norma que le impone al conciliador un trato igualitario con las partes. Asimismo, vale, creo que se nos corrió, no, ahí voy. Asimismo, el numeral 4 también señala una novedad a nivel de obligaciones para nosotros los conciliadores, y es
dirigir la audiencia de conciliación de manera personal e indelegable. Y aquí quiero hacer una reflexión de cosas que me han ocurrido en centros de conciliación públicos. En alguna personería del país me ocurrió que llegué a una audiencia de conciliación y el señor conciliador nos dijo lo siguiente: por favor, hablen ustedes ahí. Él se fue, a los 15 minutos regresó y dijo lo siguiente, dijo, ¿ya conciliaron? Y nosotros le dijimos, no, doctor, todavía no. Dijo, entonces fírmeme la constancia de no acuerdo. Esas conciliaciones que se hacen en algunos sitios públicos e incluso en algunos despachos judiciales, queda rotundamente prohibida. No podemos seguir asistiendo a ese tipo de conciliaciones donde el juez le dice a las partes, les voy a dar 15 minuticos para que ustedes hablen. Y luego de esos 15 minutos, y después de que las partes no concilien, el juez dice, enciendan el audio. Luego de haber escuchado a las partes y haber propuesto fórmulas de acuerdo, el suscrito juez de la República ha observado que las partes no tienen ánimo conciliatorio, razón por la cual vamos a continuar con la etapa de pruebas. Nunca más podemos ver eso. Por fortuna, este estatuto le dice a los funcionarios públicos 3 cosas que me encantaron del estatuto, que celebro, que aplaudo. Número 1, todo funcionario público que tenga facultades como conciliador tiene que hacer el curso de conciliación. Por fin entendimos que para ser conciliador hay que capacitarse. No basta con decir es que yo soy el notario. No basta con decir es que yo soy juez. No basta con decir es que yo soy comisario y porque yo soy funcionario público yo ya sé conciliar. Eso no es así, queridos amigos. Y les digo otra cosa adicional. Para los colegas que me acompañan, que de pronto no han hecho el curso de conciliación y que los invito cordialmente a que acudan al Centro de Conciliación Alianza de Líderes a hacer allí el diplomado. Y es lo siguiente, conciliar requiere vocación y adicionalmente formación. Es decir, primero requiere tener vocación, que a usted le guste el cuento. Y requiere que le guste por una sencilla razón. Porque no conozco al primer conciliador del país que se haya enriquecido haciendo conciliación. Así que los que estamos en este cuento no estamos por plata, estamos por vocación. Y lo segundo, formación. Este tema requiere técnica, este tema requiere habilidad, este tema requiere compromiso. Yo considero que uno a lo largo del camino empieza a descubrir quiénes son sus conciliadores. Y les digo hoy en día algo. Yo soy de los que no arriesga un caso personal ante un conciliador que no conozco. Mis casos ya tienen conciliadores que conozco su trayectoria, que conozco su compromiso con la audiencia y que les llevo los casos a ellos porque sé que tienen la capacidad y la posibilidad de sacar el caso adelante. Queridos colegas, yo diría que el 80% entre conciliar o no, lo hace el conciliador. El buen conciliador es aquel que no cierra la audiencia con el primer no, que es lo que comúnmente ocurre en lo público, ¿no? En lo público, algunos funcionarios que no tienen la formación creen que la conciliación termina cuando las partes dicen que no quieren conciliar. Y es allí cuando la conciliación arranca. Es allí cuando el conciliador empieza a meterle técnica, habilidad, empieza a descubrir cosas en las intervenciones de la gente y empieza a trabajar con eso. Así que digamos que aquí ya conocemos en el gremio algunos conciliadores en equidad de renombre. Por ejemplo, la doctora Nubia Garzón en temas de familia, el doctor Rivera Marín en temas civiles,
el doctor Camilo en temas civiles y comerciales. O sea, uno ya va conociendo cuáles son esos conciliadores que le salvan a uno la papeleta, que le sacan el caso adelante. Así que bueno, pilas con estas nuevas obligaciones. Yo sé que la mayoría de los conciliadores de la lista, o por no decirlo todos, están muy comprometidos con el tema, razón por la cual creo que el trato igualitario siempre lo damos y considero que desde antes de que surgiera esta norma ya estamos cumpliendo con esas nuevas obligaciones. Por ahí he visto algunas preguntas en el chat. Cuando me queden unos 15 minutos voy a empezar a resolver esas inquietudes. Vamos a la siguiente diapositiva, Vanessa. Bueno, ya hemos hablado que hay nuevas obligaciones para los conciliadores. Hemos dicho que la facultad de conciliar es indelegable. No más audiencias en comisarías con el comisario, perdón, no más audiencias en comisaría con el trabajador social o con el psicólogo, audiencias en las que atendía al psicólogo y firmaba el comisario, nunca más. No más audiencias en juzgados donde el juez nos deja hablando solos y vuelve a los 15 minutos y enciende el audio. No más audiencias en personería donde nos dejan hablando solos y a los 15 minutos vuelve el conciliador. No más audiencias de esas por una razón, porque no son audiencias. Asimismo, bueno, dejo en claro algo. No podemos incurrir en generalizaciones. Así como hay lugares públicos donde se hacen este tipo de cosas, también he podido tener la fortuna, especialmente en Bogotá, con algunas juezas de familia, ver cómo se esfuerzan por sacar adelante un acuerdo. Me sorprende la vocación de algunos jueces, especialmente mujeres, su vocación hacia conciliar en materia de familia. Bueno, igualmente hay que manifestar que se precisa y se amplían las sanciones para los centros de conciliación. Así que hay que tener mucho cuidado con la manera como hacemos las cosas en los centros. Toda vez que ya se regula el procedimiento sancionatorio, ya se establecen las faltas de manera expresa, hay faltas muy complejas como faltas de sanciones por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yo diría una cosa, con que nos apliquen una sancioncita de esas nos mata. O sea, yo pensaría que muy pocos centros de conciliación en el país podrían soportar una sanción de 200 millones de pesos. Por lo menos el mío. Le llega una sanción de esa índole y toca cerrar, porque realmente los centros de conciliación no son unidades de negocios altamente productivas. Continuemos, Vanessa, porque quiero darle mucha relevancia a las preguntas que nos hacen nuestros colegas. Bueno, ya lo había indicado hace un momento, que a partir del 1 de enero del 2023, todos los funcionarios públicos tendrán que formarse en conciliación en derecho. En este momento hemos empezado un proyecto con Partners Colombia en asociación con otra entidad y empezaremos a formar funcionarios públicos en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá y Villavicencio. Así que creo que el Ministerio de Justicia y el Derecho ya ha empezado a desembolsar recursos para que algunas entidades empiecen a formar funcionarios públicos. No obstante, para quienes prestan el servicio de los diplomados se abre un espacio bien interesante para empezar a promocionar sus servicios de diplomados con los funcionarios públicos o para hacer alianzas con municipios o con gobernaciones para formar conciliadores en derecho, para formar a funcionarios públicos que tienen la facultad de conciliar. Así que recomendaría yo que hagan convenios y alianzas, por ejemplo, con gobernaciones, cuántos inspectores a nivel departamental hay que capacitar,
cuántos comisarios no hay que capacitar en un departamento. Así que yo invitaría a que empecemos a pensar en promocionar los diplomados con el sector público y con el sector notarial. Hay algo que me encantó de la norma. Yo diría que más bien son muy pocas las cosas que no comparto de la norma. Y las cosas que no me gustan están más del lado de la conciliación en equidad que del lado de la conciliación en derecho. Una de las situaciones interesantes es que esta norma incentiva la judicatura en casas de justicia, centros de conciliación públicos y centros de conciliación en general. ¿Por qué digo que la incentiva? Porque le dice a los estudiantes de las facultades de Derecho que pueden hacer su judicatura en 7 meses. Así que en buena hora llega una gran herramienta para quienes tenemos centro de conciliación para vincular judicantes a nuestros centros. Seguramente no podremos implementar esto hasta tanto no se reglamente el artículo, pero pues es una muy buena noticia para los estudiantes de Derecho. 7 meses de judicatura en casas de justicia y centros de conciliación. Asimismo, una cosa también bien bonita, y es que estimula las prácticas de diferentes carreras profesionales en los centros de conciliación. En la ley 640 solamente se contemplaban 2 tipos de profesionales: comunicadores sociales y trabajadores sociales, mientras que en la norma ya deja el campo abierto. Dice que a todas las profesiones relacionadas con la solución de conflictos. Y yo digo una cosa: ¿qué profesión no tiene que resolver conflictos? ¿Será que un ingeniero no tiene que resolver conflictos? ¿Será que un arquitecto no tiene que resolver conflictos? Así que bueno, muy interesante esta posibilidad que se amplía de estimular las prácticas de jóvenes profesionales en los centros de conciliación. Una cosa que llama mucho la atención y es la posibilidad de interponer solicitudes de conciliación verbal. Yo les revelo un secreto: jamás he recibido una solicitud de conciliación verbal. Pero en este momento ya me imagino qué se podría hacer. ¿Por qué no pensar que a través de un audio de WhatsApp me radiquen una solicitud? Que una persona a través de un audio de WhatsApp se identifique, de los nombres de las partes, de los hechos, de las pretensiones y de las notificaciones. ¿Por qué no? Pues bien, la ley da la posibilidad de solicitar audiencias de conciliaciones verbalmente y electrónicas. Yo diría que esto va a funcionar muy bien, especialmente en las personas que no tienen esa capacidad de escribir, de redactar, pero también nos muestra a los centros la necesidad de que tengamos al interior de los centros personas que ayuden a la gente a hacer la solicitud. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener un funcionario en el centro que si nos llega alguien, una persona del campo que no tiene los mínimos de lectoescritura, ¿por qué no podemos como centro de conciliación decirle: señor, señora, siga con este funcionario, hágale la manifestación de la solicitud verbal y esta persona se la adecua al formato? Entonces, me gusta esto porque elimina las barreras de acceso a la justicia. Siguiente, Vane. Ya voy a las preguntas, ya casi voy a las preguntas. Bueno, hay otra novedad. Yo diría que novedad y no. La figura del agente oficioso es una figura antiquísima, pero se menciona por primera vez en la normativa de conciliación. Y es que puede una persona presentar una solicitud en nombre de otra sin tener poder, es decir, como agente oficioso. Situación bien interesante, pero se le coloca un requisito, y es que esa solicitud debe ser ratificada por el interesado dentro de los 10 días siguientes.
Y me parece muy interesante, porque vamos a suponer una persona que está hospitalizada, que en ese momento no puede firmar, no puede hablar, está entubada, pero pues se da a entender y necesita una conciliación, pues puede obrar a través de un agente oficioso, siempre y cuando esta persona ratifique la solicitud dentro de los 10 días siguientes. Otro tema muy interesante en el estatuto, que rompe el paradigma de lo que conocíamos como conciliaciones extrajudiciales y conciliaciones judiciales. Es decir, hoy con esta norma podemos hacer conciliaciones extrajudiciales ante el juez laboral. ¿Cómo así, César? Sí, señores. El estatuto le otorga la posibilidad en materia laboral a los jueces laborales de que las personas soliciten una conciliación extrajudicial ante el juez laboral. Ahora, me parece a mí, en mi concepto, un gran desacierto, porque los jueces están lo suficientemente congestionados como para colocarles otra carga. Entonces, suficiente tienen con el proceso judicial y con la etapa de conciliación en el marco del proceso judicial, como para que ahora el estatuto los coloque a hacer conciliaciones extrajudiciales en derecho. Ahora bien, ya veo yo a muchos colegas diciendo, no, yo radico la solicitud allá en el juzgado porque es que eso allá no me vale nada. Pues bien, realmente creo yo que es un desacierto de la norma. Si hay cosas que no me gustan, esta. ¿Por qué? Porque le pone mayor carga a los jueces y porque la conciliación es una forma de descongestionar los despachos judiciales, no de congestionarlos más. A nivel procedimental, se desarrolla un poco lo referente a lo que debe contener una solicitud de conciliación y se implementa algo que yo denominaría la inadmisión de la solicitud de conciliación. Es decir, se implementa algo que la norma denomina corrección de la solicitud de conciliación. Es lo más parecido a una inadmisión. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, que si se le solicita a la parte que corrija la solicitud y no la corrige dentro de los 5 días, se entenderá que no la ha presentado. Ahora bien, yo tengo mi posición en el tema. Como centro de conciliación privado, a mí no me corresponde estar inadmitiendo solicitudes, ni colocarle trabas a la gente, ni colocarle obstáculos para que acceda a la conciliación. Si hay algo que corregir, en virtud de un principio que tiene la norma, que es en virtud del principio de informalidad contemplado en el artículo 4, numeral 5, yo puedo llamar al convocante y decirle, convocante, ¿por qué no me aporta tal cosa? ¿Por qué no me corrige tal cosa? Sin necesidad de darle trámite a este tema de la corrección y tener que asumir al 6º día de que la persona nunca la presentó. Entonces yo diría que hay que darle un poquito de manejo al tema, porque lo que menos queremos es procesalizar la conciliación en derecho más de lo que ya está. Continuemos, Vane. Creería yo, Vane, que esta ya sería nuestra última diapositiva. Por favor, indícame cuántas diapositivas, cuántas presentaciones quedan. ¿3? Ok, veo 3. Entonces, para ir dándole cierre a nuestra charla, porque me quedan 15 minutos, hay algunos cambios a nivel del procedimiento en las citaciones. Se desarrolla muy bien el tema de lo que debe contener una citación virtual. Considero que los centros lo estamos haciendo bien, pero pues que es necesario regular un poco
mucho el tema de la citación, por cuanto la citación y la notificación son columna vertebral del debido proceso. Hay nuevas formas de designación del conciliador, ojo con eso, especialmente en la conciliación contenciosa administrativa, donde se le encomienda la posibilidad al procurador o se le da una posibilidad al procurador de ser designado de manera distinta. Se le da un mayor contenido y alcance a lo que es una audiencia. Me encanta que el estatuto, por primera vez en la norma, diga qué es una audiencia, cómo se hace una audiencia, porque realmente había algunos lugares donde desconocían gran parte del contenido de la audiencia. En mi concepto, una audiencia debe atravesar por lo menos por 4 momentos. Un momento de apertura, un momento de identificación del conflicto, un momento de negociación y un momento de cierre. Tenemos igualmente nuevos requisitos del acta de conciliación que están contemplados allí en el artículo 64, numerales 4, 7, 8 y 9. Si hoy no alcanzo a desarrollar toda la presentación, a quienes se inscriban en el link que les enviará Vanessa, en el link de asistencia, o a quienes nos dejen su correo electrónico en el chat, les estaremos enviando la presentación para que ustedes no tengan que ponerse a hacer el comparativo ley 640 estatutos, sino que de una vez vayan al grano y de una vez vean cuáles son esos cambios y cuáles son esas cosas nuevas que nos presenta el estatuto. Vamos a la siguiente, Vane. Bueno, hay una cosa novedosa. Se le da valor probatorio a las copias de las actas de conciliación. Se elimina el requisito de elevar a escritura pública, no por mucho tiempo. Ya fue demandado, adivinen por quién. Así que ténganlo por seguro. Lo digo no como profeta porque no lo soy, pero ténganlo por seguro que este artículo se cae porque se cae. Los notarios no van a permitir que las actas de conciliación no tengan que ser elevadas a escritura pública en el caso de los bienes sujetos a registro, ¿no? Creo que la norma es bastante amplia en materia de la conciliación contenciosa administrativa. Se le dedica una gran parte del articulado, desde el artículo 86 hasta el 131. Conciliación que en mi concepto adolece de los mismos problemas. Y es que realmente la conciliación en lo contencioso difícilmente se puede dar. Yo considero que la conciliación contenciosa administrativa es más una excepción que la regla. Como apoderado externo de algunas entidades públicas he podido vivir por qué razón las entidades públicas en Colombia no concilian y he sacado 3 conclusiones por las cuales considero que pues realmente hablar de conciliación contenciosa es algo muy marginal. Las entidades públicas en Colombia no concilian, uno, porque le tienen temor a la Contraloría, porque si concilia tiene temor de que la Contraloría considere eso como un hallazgo fiscal. Dos, porque no tienen presupuesto para pagar sus sentencias judiciales ejecutoriadas, mucho menos para pagar una conciliación. Y 3, porque quienes presiden o quienes dirigen esas entidades prefieren que la bomba le reviente al que venga y no a sí mismo, teniendo que gastar su presupuesto pagando conciliaciones. Así que, pues, veo yo que hay un articulado muy amplio en materia de lo contencioso administrativo, pero en mi experiencia como abogado de entidades públicas observo que es casi que inocuo tener una conciliación contenciosa administrativa. De mi parte, vengo formulando una propuesta en diferentes escenarios, y es que la conciliación administrativa debería volver a los centros privados y el procurador debería volverse un actor en el marco de esas conciliaciones,
y es velar por el patrimonio público. Pero eso de que el procurador tenga esa doble calidad de conciliador y de protector del patrimonio público me parece que no le casa, que riñe, porque pierde la neutralidad en favor de la parte que se presenta como sector privado o que tiene el interés privado. Se crea el derecho de turno para las conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo. Creo en mi sentir que eso realmente no redimensiona la figura de la conciliación contenciosa administrativa. Siguiente, Vane. Y para cerrar, se crean, la anterior, Vane, no tan rápido. Esta es la última diapositiva. Se crea el programa de conciliación. Creo que esto es algo que el ministerio implementará, crear un programa nacional de la conciliación en derecho. Se crean incentivos para los agentes del Ministerio Público que concilien, cosa que se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque se generan estímulos para esos procuradores comprometidos con la figura, para esos funcionarios públicos comprometidos con la figura. Qué bueno que eso se diera a todo nivel. Pensaría yo que el estatuto debería incentivar más al funcionario público para resolver sus casos a través de conciliación. En buena hora en la rama judicial implementaron la conciliación como una forma que marca la estadística del juez, como una forma de reconocerle al juez cerrar los casos a través de conciliación. Y finalmente, decir que el estatuto incorpora la mayoría de cosas que ya traíamos en la ley 640 y en otras normas. Para recordar, la norma empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2023. Bueno, Vanessa, vamos a las preguntas. Entonces, agradezco yo que me leas algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros colegas y asimismo pedirles a todos que nos dejen su correo electrónico para mandarles la presentación y para que ustedes puedan tener una herramienta de apoyo para verificar cuáles son esas novedades que nos trae el Estatuto de la Conciliación. Entonces, bueno, Vane, cuéntame, ¿qué preguntas tenemos? Primero que todo, buenas tardes para todos. Y la señora Brigitte Bolaño Sarmiento hace dos preguntas. La primera, doctor, ahora los conciliadores entraríamos a una lista de elegibles. ¿Está hablando de los centros de conciliación en las notarías? Y segundo... No. Bien. Segunda pregunta, no me quedó muy claro el tema respecto a las fórmulas de arreglo. Entendí que el conciliador ya no las puede proponer. Gracias, doctor. Ok, bueno, voy a empezar por la segunda. Quizás no me di a entender. Realmente no estoy diciendo que el conciliador se le haya limitado la facultad de proponer fórmulas de arreglo. Es una facultad que continúa teniendo el conciliador en el estatuto. Pero les cuento algo. En algunos foros internacionales donde he compartido con abogados de otras regiones de Latinoamérica, ellos cuestionan mucho que un conciliador tenga facultad de proponer fórmulas de arreglo. ¿Y por qué lo cuestionan? Por ejemplo, los mediadores norteamericanos lo cuestionan también. Porque es que, digamos, la diferencia entre un mediador y un conciliador es justamente esa, que el mediador facilita el diálogo, pero el conciliador va más allá. No solo facilita el diálogo, sino que el conciliador propone fórmulas de arreglo. Y esa facultad se la entregó la ley 640 del 2001, pero adicionalmente se la entrega el estatuto. Así que esa facultad el conciliador la mantiene intacta. ¿Qué es lo que yo estoy recomendando? Que cuando usted como conciliador o conciliadora proponga fórmulas de acuerdo, sea muy equitativo en la fórmula. Porque una fórmula que usted proponga puede colocarlo a usted al lado de alguna de las dos partes.
Y si usted en su fórmula se pone del lado de una de las dos partes, es posible, o lo más posible es que no haya acuerdo. Entonces, para la doctora Brigitte, indicarle que la facultad de que el conciliador proponga fórmulas de acuerdo se mantiene intacta en el estatuto. En segundo lugar, respecto a lo que preguntaba la doctora Brigitte, si los conciliadores de los centros de conciliación de las notarías entrarían en una lista de elegibles, no. Sencillamente, los notarios, al conformar sus centros de conciliación, tendrán que cumplir con uno de los requisitos, que es conformar una lista de conciliadores, y en ese momento tendrán que acudir a todos aquellos abogados que hayan hecho el diplomado de conciliación en derecho, que entre otras estamos a punto de culminar el diplomado de conciliación en derecho de la Fundación Alianza de Líderes. Yo agradecería al doctor Camilo que en el chat nos indique cuándo inicia el próximo diplomado, en atención a que seguramente aquí tenemos colegas deseosos de hacer el diplomado. Bueno, doctora Brigitte, espero haber resuelto sus inquietudes. Vamos a la siguiente pregunta, Vanessa. Pregunta el doctor Javier Rojas Vélez. ¿Qué pregunta, Vanessa? La cuantía para atender la... Pregunta el doctor Javier si hay cuantías para la conciliación. Sí, señor. Ok. Doctor Javier, a nivel de cuantías solo hay una cuantía reflejada en el estatuto y es la que se le asigna a los estudiantes de los consultorios jurídicos y son 50 salarios mínimos. Pero en el caso de los abogados titulados que tenemos la facultad de conciliar, no tenemos límite de cuantía. Otras autoridades que tienen límite de cuantía son los jueces de paz, que tienen un límite de cuantía de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero en el caso de los conciliadores en derecho, abogados titulados, no tenemos límite de cuantía. Solamente hay un límite de cuantía para los estudiantes de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos. El resto no tenemos límite de cuantía. Siguiente pregunta, Vanessa. Pregunta la doctora Angélica María Lemus Cantor. Doctor, si el usuario realiza la solicitud por medio de algún medio tecnológico, ¿a dónde la enviaría? ¿Al mismo centro de conciliación? Ok. Doctora Lemus, yo pienso que ese tema hoy en día está muy decantado. Digamos que en nuestro centro de conciliación recibimos solicitudes todo el tiempo vía correo electrónico. En otros centros de conciliación donde yo soy conciliador y donde llevo mis casos, también reciben las solicitudes por correo electrónico. En algunos casos, algunos centros de conciliación tenemos formatos en nuestra web desde donde se puede digitar el formato y en línea radicar la solicitud. Así que yo pensaría que desde la pandemia nos vimos obligados a virtualizar todo el procedimiento, incluyendo la radicación de solicitudes de conciliación. Incluso, doctora Lemus, el principio de informalidad nos da la posibilidad de que nosotros recibamos la solicitud por cualquier medio. Perfectamente la podría mandar a un WhatsApp del centro de conciliación, al correo electrónico del centro. Así que lo importante es que quede la evidencia, lo importante es que quede la trazabilidad de que esa solicitud de conciliación fue presentada. Siguiente pregunta, Vanessa. Doctor, pregunta nuevamente Brigitte Bolaño Sarmiento. Entonces, si una persona está en UCI y mediante agente oficioso solicita conciliación, pero no logra superar la UCI en los 10 días que da la ley, ¿entonces pierde su petición? La ley indica, doctora Brigitte, que en esos casos la solicitud de conciliación debe ser ratificada dentro de los 10 días siguientes. Ahora bien, recordemos que tenemos la posibilidad de los acuerdos de apoyo, ¿no?
Así que tendríamos que revisar si una persona tiene acuerdo de apoyo, pues no requeriría el agente oficioso y la solicitud podría ser presentada por el apoyo sin necesidad de ser ratificada. Entonces, podríamos pensar en esa modalidad, pero en la modalidad del agente oficioso, la solicitud debe ser ratificada dentro de los 10 días siguientes. ¿Hay más preguntas, Vanessa? Doctor, una última pregunta. El doctor Alberto Rivera Marín indica, ¿podemos precisar más sobre las sanciones que eventualmente pueden imponerse a los conciliadores y las causas de las mismas? Ok, gracias, doctor Rivera, por la pregunta. Bueno, doctor Rivera, yo diría que las sanciones siguen siendo las mismas, pero se desarrollan aún más. Es decir, doctor, vamos a ubicarnos en el artículo y le voy a señalar algunas de las cosas que trae la norma a nivel de sanciones. Bueno, tenemos unas sanciones para los conciliadores y tenemos unas sanciones para los centros, ¿sí? Respecto a los centros, tenemos 4 tipos de sanciones: amonestación escrita, multa hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión de la operación del programa en el centro y revocatoria de la autorización para la operación del centro. Creo que esta última es, digamos, una de las más complejas. A nivel de la facultad sancionatoria de los conciliadores, doctor, nos seguimos rigiendo por la normativa que regula el aspecto disciplinario de los abogados, y realmente la norma precisa más, son sanciones para los conciliadores en equidad, porque todo el tema sancionatorio de los conciliadores en derecho se sigue regulando por la norma disciplinaria que ya conocemos. En el caso de las sanciones para los conciliadores en equidad, se les imponen 3 tipos de sanciones. Se les impone sanciones cuando cobran por la audiencia de conciliación, toda vez que el servicio de conciliación en equidad es gratuito. Se les imponen sanciones cuando conocen asuntos que no son de su competencia, e igualmente se le impone sanciones a los conciliadores en equidad por conocer asuntos o por darle trámite a asuntos para los cuales ellos no tienen competencia. En ese orden de ideas, la parte disciplinaria del conciliador en derecho sigue rigiéndose por las normas disciplinarias que están establecidas para los abogados, sigue siendo el mismo operador de justicia que va a conocer de esos disciplinarios, pero realmente el estatuto va más orientado a las sanciones contra los centros más que a las sanciones contra los conciliadores en derecho. ¿Alguna otra pregunta, Vanessa? No, señor, no compartieron más preguntas, doctor. Bueno, pues son las 6:05. Yo prometí una charla de 1 hora. Espero haber cumplido con las expectativas de la charla. Agradecer a estas 25 personas que estuvieron conectadas a través de la plataforma que habilitó el Centro de Conciliación Solucionar. Recordarle a mis colegas abogados y conciliadores que las puertas del Centro de Conciliación Solucionar están abiertas, que si están interesados en inscribirse a la lista, deben cumplir con unos requisitos básicos y adicionalmente observar por lo menos 3 audiencias de conciliación antes de asignarles la primera audiencia. Esperamos que antes de cerrar el año hagamos una nueva jornada de capacitación o de educación continuada. En dicha oportunidad, espero yo que sea liderada por alguno de mis colegas que hacen parte de la lista de conciliadores del Centro de Conciliación Solucionar. A todos ustedes, mil y mil gracias. Les deseo un feliz fin de semana, y a quienes se hayan inscrito en la asistencia, les estaremos enviando su certificado de asistencia, adicionalmente la diapositiva, y si desean ver o repetir esta conferencia, pueden
verla en YouTube. Esperamos que en los próximos días ya esté colgada en YouTube. Esperaría yo que a partir del lunes ustedes puedan ver la conferencia en YouTube. Este tema es un tema que debemos seguir maciando, debemos seguirlo estudiando y seguramente de aquí hasta el mes de enero ya tendremos mucho más decantada esta norma. Ustedes saben que una de las formas de uno maciar una ley es con preguntas, exponiéndose en estos escenarios donde pues los colegas hacen preguntas muy bien interesantes y preguntas que exigen de alguna manera volver a revisar la ley. A todos ustedes, mil y mil gracias y espero verlos muy pronto en otro escenario académico o jurídico. Chao, chao.